Ahora sí, buenas noches chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de dispositivos, ¿sí? Entonces vamos, por favor, vamos entonces a empezar con lo que son diseño de amplificadores, ¿ok? Muy bien, entonces, eh, vamos con esta parte primerito. El día de hoy voy a enseñarles el diseño de amplificador en emisor común, ¿listo? Entonces vamos a empezar con esto, emisor común. Entonces, para el diseño, muchachos, siempre debemos tener en claro la nomenclatura que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, la nomenclatura va a ser la siguiente y el día de hoy también vamos a hacer simulado. Por favor, las personas que tengan el laboratorio de diseño prestarán atención el día de hoy porque la clase de hoy pues es importante para preparar para realizar su preparatorio conforme em, se me fue el nombre, a las características que tengan, ¿no? Entonces, voy a hacer en esta parte así, ahí y acá, así. Tenemos acá una resistencia de colector. Acá tenemos otra resistencia R2. Este es RB1. Este va a ser RB2, o sea, resistencia de la base 1, resistencia de la base 2. ¿Sí? Para acá tenemos nuestro transistor. Tenemos dos resistencias en el emisor. A ver. Ahí. Para acá tenemos un capacitor conectado a tierra, que sería el capacitor de emisor. Acá sería el capacitor de la base. Este es el voltaje de entrada, ¿sí? Y acá, me olvidé acá de la resistencia del colector. Resistencia del colector. Y aquí en el colector sale lo que sería un capacitor, que sería el capacitor de colector en serie con la resistencia de la carga. Muy bien. Entonces acá tenemos la fuente de alimentación BCC y acá abajo lo que sería el negativo, también llamado GND. ¿Listo? Y acá sería resistencia del emisor prima y acá voy a ponerle resistencia del emisor 2 prima. Ya. Entonces, en base a esto, esta es la configuración en emisor común. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Si tienen preguntas o dudas, pues me las van haciendo sin problema, ¿no? Estoy aquí para contestarles y responderles, ¿no? Desactiven su micro si no es problema. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que ocurre acá? Nosotros acá tenemos el voltaje de salida, que sería el voltaje, o mejor dicho, así podemos también ponerle, que sería el de esta resistencia en RL, ¿no? Aquí tendríamos nuestro VO, más o menos, es decir, en esta resistencia. ¿Qué hacía la configuración en emisor común? Coméntenme. Eh, Señor Eduardo, coménteme, ¿qué hace el emisor común? ¿Qué es lo que le hace al voltaje de entrada? El emisor, bueno, según lo que sea el emisor es lo que se desfasa a 180 grados y amplifica el voltaje en este caso. Exacto, muy bien. Si yo le digo colector común, ¿qué haría? Amplifica la corriente ya que el voltaje aproxima a 1. Exacto, la amplificación de voltaje sería uno, no se amplifica voltaje, se amplifica corriente. Mientras que el de la base también amplifica corriente, pero no se desfasa, ¿no? Muy bien, gracias, señor Eduardo. Muy bien, excelente. Entonces, lo que tendríamos aquí, ¿no es cierto? Voltaje de entrada
yo tengo este, por ejemplo, voltaje de entrada, lo que voy a tener a la salida es lo mismo amplificado, pero dado la vuelta. Es decir, lo que esté arriba va a estar abajo, lo que esté abajo va a estar arriba y así sucesivamente. Vean, entonces se amplifica un voltaje y ese voltaje es con el que yo puedo trabajar. Es mejor dicho, el que me da esta configuración, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros ya tenemos esto. Nosotros ya tenemos esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Primero, para que a mí me pidan diseñar un circuito, yo debo tener, o mejor dicho, yo debo pedir siempre características. Entonces, en este caso, yo voy a proponer el siguiente ejemplo. ¿Qué mejor es aprendiendo esto siempre con un ejemplo? Entonces me dice diseñar. Diseñar, sí necesito por favor que me ayuden con sus calculadoras porque no tengo la mía, ya por favor. Diseñar un amplificador. Diseñar un amplificador emisor común con las siguientes características. Me dice, por ejemplo, la ganancia de voltaje es 40. ¿Ya? 40 veces. Me dice que el beta, generalmente utilizan el beta mínimo, estos suelen dar los datasheets, pero el beta que a ustedes les den es más que suficiente. Me dice que el beta mínimo, porque vean, estamos trabajando con condiciones mínimas, o sea, con condiciones súper complicaditas, llamamos así. El beta mínimo es de 50, ¿ya? Me dice que el voltaje de entrada es 0.1 seno de omega t, ¿ya? Que generalmente a ustedes les suelen decir que el voltaje de entrada pico, en este caso sería 0.1. Si yo les diría el voltaje de entrada pico, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? A ver, señor Anderson. ¿Se encuentra Anderson Rodrigo? Ah, sí, profe, pensé que decía a otra persona porque vi que vi otro Anderson. Bueno, no es problema. A ustedes me refería. Ya no hay problema. Ah, ok. Sí, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál sería en este caso? A mí me están dando este voltaje, lo que sería que este sería el voltaje pico. Entonces, ¿cuál Ujú. sería el voltaje pico? 0.2. Exacto, 0.2. ¿Ya? Es decir, el doble del pico, ¿no? Porque esto sería, también se le conoce como amplitud, ¿sí? Este se le conoce también como amplitud de señal, ¿ya? Pilas con esos términos, porque ahora, lo que ustedes a lo mejor tienen en sus hojitas guías para su preparatorio, pues, y todo esto, es que ustedes tienen esto. Entonces, ustedes tienen que llegar a esto, ¿no? Entonces, si a ustedes les dan pico, tienen la amplitud, ¿no es cierto? A ustedes les suelen decir así, voltaje pico, así, PP. Entonces, el P, ¿cuál sería? La mitad del pico, ¿no es cierto? Entonces, si es la mitad del pico, sería este de aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por lo tanto, me quedaría este de acá, ¿ya? Entonces, miren, como ya con la señal de entrada yo ya puedo ir jugando, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Ahora, me dice también que tengo una frecuencia, o sea, la frecuencia de esta señal es de 1 kilohercio. Profe, ¿la frecuencia tiene algo que ver? Sí, para lo que es capacitores, ¿sí? Pilas con eso.
Incluso una señal de audio tiene una frecuencia, ¿no? Y los muchachos que estén aquí los muchachos que estén aquí en telecomunicaciones se han de dar cuenta y han de saber que en este caso pues también pueden tener frecuencias, amplitud modulada, frecuencia modulada, FM, AM, ¿no es cierto? Y todo eso ustedes lo han de ver en telecomunicaciones. Muy bien, sigamos. Me dice que la resistencia de la carga es de 3.3 kilo ohmios. ¿Ya? Me dice también que la impedancia de entrada tiene que ser mayor o igual a 1 kilo ohmio. ¿Ok? Entonces, generalmente ustedes proponen, no les dan a ustedes, pero ustedes proponen. Y yo siempre voy a recomendar que utilicen un Z de impedancia de entrada mayor a 1 kilo ohmio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando a mí ya me dan estas condiciones, yo me tengo que hacer la siguiente pregunta. Obligatoriamente tengo que hacerme la siguiente pregunta. Dice, ¿se puede diseñar? ¿Ya? Entonces, si nos hacemos esta pregunta, ¿se puede diseñar? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque a veces nosotros podemos tener los datos ahí. Tengo que yo hacerme la pregunta directamente. ¿Puedo o no puedo diseñar este circuito? Entonces, para eso yo tengo que responder a lo siguiente. Primero, tengo el voltaje de entrada, tengo la ganancia, por lo tanto puedo obtener el voltaje de salida, ¿sí? Por favor, yo quiero que no se olviden que la ganancia de voltaje siempre va a ser el voltaje de salida dividido para el voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, si yo necesito el voltaje de salida, ¿a qué sería igual? A la ganancia multiplicado por el voltaje de entrada, ¿no es cierto? Entonces yo voy a obtener el pico. Entonces tengo el voltaje de entrada pico y el voltaje de salida pico. Por lo tanto, el voltaje de salida pico sería igual, en este caso, 40 multiplicado por 0.1, ¿sí? Entonces, 40 veces multiplicado por 0.1 voltios, lo que me quedaría o me daría 4 voltios, ¿ya? Entonces, esa señal de 0.1 se va a amplificar a 4 voltios, obviamente dados la vuelta, ¿no? Nada más. Eso es lo que vamos a hacer. Pilas, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí yo ya tendría el voltaje de salida pico. Yo puedo incluso tenerle ya en la forma senoidal. ¿Cómo en la forma senoidal, profe? Claro, porque, por ejemplo, yo digo VO de T. Esto recuerden a fundamentos, ¿no? Este sería el voltaje pico. Entonces sería 4 multiplicado por el seno de omega t, pero como está desfasado 180 grados, ¿no es cierto? Aquí no hay desfase, entonces la salida sí va a estar desfasada esos 180 grados. Miren, yo puedo conseguir incluso en función del tiempo. Sé que esto no les piden, pero que ustedes agreguen estas cositas en su preparatorio o en sus informes. Yo como profesor incluso pondría un extra. Voy a hablar con la profe Pame a veces que les ayuda con eso a los que estén mal. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos ahora a continuación? Ya sabemos entonces lo que tengo de voltaje de entrada. Yo ya puedo saber lo que tengo de voltaje de salida. Ahora sí, ya conozco entrada, conozco salida. Voy a responder la pregunta que hice al inicio. ¿Se puede diseñar? ¿Sí o no? Entonces, para eso yo aplico lo que sería condiciones máximas de diseño. Voy a ponerles aquí estas situaciones para que ustedes respondan. Primerito, condiciones máximas de diseño. Las condiciones máximas en este caso sería que la ganancia de voltaje, la ganancia de voltaje es igual a RL prima dividido para RE más RE prima. ¿Sí? Esa es la primera condición, ¿ya?
Profe, ¿y qué es RL'? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de circuitos en AC? Yo les había mencionado, les había dicho y voy a volver a repetir, pues sin ningún problema, que esto era cuando teníamos el paralelo de este con este, ¿no es cierto? ¿Cómo se hacía el paralelo? ¿Se acuerdan cuando veíamos el equivalente en AC? Ahí veíamos, ¿no es cierto?, por qué este estaba en paralelo con este. ¿Sí? Ya. Entonces, este primerito. Ahora, este sería nuestra condición máxima. A ver, esta es la primera. ¿Cuál es la otra condición máxima? Yo aquí les voy a ir encerrando, no se preocupen con rojo, las ecuaciones que ustedes necesitarían acá. Entonces, creo que saben por qué me silencié, ¿no? Si ustedes también están al lado, así que espérenme un ratito.
Tiene apagado el micro, profe. Gracias, muy amable. Mencionaba, por favor, que esto de aquí está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, ¿sí? Entonces esto de aquí pasa al otro lado y esto pasa al otro lado, nada más. Estoy despejando esto de acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que me quedaría? Me queda esto, ¿ya? Entonces, yo lo que estoy buscando es quedarme en función de esto, del RE más RE'. ¿Qué es el RE minúscula? La resistencia dinámica. ¿Qué es este RE'? No es nada más y nada menos que este de acá, ¿sí? Por si acaso. Entonces verán, lo que estamos haciendo es buscando los elementos para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, para esto y para esto, ¿sí? Entonces, como les digo, yo en esta clase me suelo demorar un poquito porque es explicarles todo, ¿no? Entonces, ahora, ya despejé, ¿no es cierto? Despejé esto de aquí. Ahora, ¿qué continúa haciendo? Esto de acá me quedo como mi condición máxima de diseño, esto de acá, ¿ya? Esta va a ser mi condición máxima de diseño. Ahorita lo que les estoy haciendo es demostrando. Después ya esto se pueden comer. ¿Listo? Ahora, vamos con la condición mínima de diseño. Verán. Muy bien. Entonces, para la condición mínima de diseño, yo voy a considerar ahora esto. La impedancia de entrada de esta configuración es igual a la resistencia de la base. Cuando yo me refiero a las resistencias de la base, hago referencia, por favor, al paralelo de RB1 y RB2, ¿sí? Por si acaso, las resistencias RBB es igual a resistencia de la base 1 en paralelo con la resistencia de la base 2, ¿sí? Al paralelo de estas dos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? La impedancia de entrada es esas resistencias en paralelo, ¿no es cierto? Ahora, esto en paralelo con la impedancia de entrada del transistor. Y se acuerdan que esto sí lo estábamos viendo, ¿no? Por lo tanto, vamos ahora a ver qué es la impedancia de entrada del transistor. La impedancia de entrada del transistor para esta configuración es el beta más 1 que multiplica RE más RE'. ¿Listo? Entonces, aquí viene una situación bastante, pero bastante interesante. Se dan cuenta que otra vez vuelvo a obtener esto, ¿no es cierto? Como lo tenía acá. Entonces, voy a despejar esto de aquí, ¿sí? Nada más. O sea, solamente voy a despejar. Entonces, primerito, acá sería, en este caso, RE más RE' sería igual set impedancia de entrada del transistor dividido para beta más 1, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué viene a continuación? Yo como estoy buscando la condición mínima, ¿qué sería en este caso la impedancia de entrada del transistor? ¿Cuál sería lo más mínimo que puedo tener? Lo más mínimo de aquí. La de entrada, pues, ¿no es cierto? Si esto es súper bajito, o sea, si esta impedancia de entrada es muy baja, ¿a quién, a quién voy a igualarme? Me igualo a esto, pues, ¿no es cierto, chicos? Entonces, aquí directamente puedo poner la impedancia de entrada dividido para el beta más 1. Y esta de aquí sería mi condición máxima de diseño.
Bien, entonces tenemos la condición mínima de diseño, la condición máxima de diseño. Por lo tanto, o por ende, ahora, la condición mínima, perdón, este le puse máxima, aquí es mínima, mil disculpas chicos, esta es condición mínima. Entonces, pongo y escribo la condición mínima, que en este caso sería la impedancia de entrada dividido para el beta más 1 es menor a RE más R', y esto es menor, y ahora coloco la condición máxima de diseño. RL' dividido para la ganancia de voltaje. Por lo tanto, esto de aquí nos va a recontra servir para responder esta pregunta. ¿Sí? Esto ya ustedes lo pueden obviar, ¿ok? Pero esto de aquí los vamos a utilizar más tarde, así que de igual forma yo les voy a marcar aquí para que ustedes recuerden o hagan su formulario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para contestar esta pregunta, ¿se puede diseñar sí o no? Tengo que tener, o mejor dicho, debo tener que esta inecuación tenga sentido, ¿no? Si esta inecuación tiene sentido, yo puedo resolver. Si no tiene sentido la inecuación, no se puede diseñar. Se responde fácilmente. Entonces, vamos a esto. Vamos reemplazando. La impedancia de entrada, escojo yo de 1 kiloohmio, pero podría escoger más. ¿Sí? Yo podría escoger de más de 1 kiloohmio, podría escoger de más o de menos, ¿sí? Esto como ustedes gusten, pero para este caso, pues pongámosle con la mínima, que sería 1 kiloohmio. Dividido para el beta más 1. El beta nos dijeron que era de 50, por lo tanto será de 51. Menor, resistencia dinámica, más primera resistencia del emisor, pongámosle así. Menor, RL'. ¿Quién es el RL'? Entonces ahí viene la situación que ustedes deben tener en consideración y que yo les voy a poner acá al ladito, como una polla, pongámosle así. El RL puede tener 3 consideraciones. Cuando es mayor al RC, cuando es menor al RC o cuando es igual al RC, o sea, la resistencia de colector, ¿sí? En este caso me están dando la resistencia de la carga, ¿no es cierto? Entonces, la resistencia de la carga funca directamente como RL', ¿sí? Entonces, escribo directamente la resistencia de la carga, sería 3.3 kiloohmios, y esto divido para la ganancia, que la ganancia en este caso era 40, ¿no es cierto? Entonces, esto metemos en la calcu y vemos con todo y decimales a ver si tiene sentido. En el primer caso me da 19.6 ohmios menor a resistencia RE más RE' menor, y si meto esto me da 82.5 ohmios. Entonces, yo le hago aquí una pregunta. Ay, perdón, que se me marcó feísimo aquí. Yo le hago aquí una pregunta, señor David. David, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Esta ecuación, esta inecuación, tiene sentido, sí o no? Sí tiene sentido. Exacto, tiene sentido. Entonces, la respuesta a mi pregunta es sí se puede diseñar. Sí se puede diseñar, chicos, sí se puede. Profe, ¿y cuándo no se podría diseñar? Si esta inecuación no tiene sentido. Por ejemplo, aquí estuviera 100 menor, X menor, y acá, digamos, estuviera 20. Esta inecuación no tiene ningún sentido, pues no es cierto, chicos. Aquí ya no es DRE más DRE', pues no, ya no tiene sentido. Entonces yo respondo, no se puede diseñar. Y se acabó el ejercicio. Ya no toco más. ¿Estamos claros, por favor, hasta aquí? ¿Se entiende, por favor?
Ok, solo uno nomás. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Excelente, muy bien. Entonces, cuando yo tengo esta parte, yo necesito, ahora sí, dentro de este rango, yo voy a escoger yo voy a escoger un intervalo para diseñar. Entonces, estoy entre 19.6 y 82.5. Entonces, ¿qué viene aquí? Yo puedo escoger aquí un dato medio. ¿Qué recomiendo yo? Escoger un dato de la mitad para acá. ¿Sí? Eso recomiendo yo, de mi parte. O si no, pueden escoger uno por acá. ¿De qué depende? En realidad de nada. Eso ya depende de ustedes. Por ejemplo, yo voy a escoger aquí 40. No es que esté en la mitad, pero creo que es un valor medio. Yo escojo este. Entonces, yo voy a decir, se asume. Se asume RE más RE' es igual a 40 ohmios. Yo voy a suponer esto. Profe, quiero utilizar 50, usa 50. Profe, quiero usar 20, usa 20. Ahora, cuando yo voy a hacer estos cálculos, prestarán mucha atención porque después yo voy a ver si es que tengo que modificar, si es que tengo que subirle un poquito más la resistencia o al contrario, tengo que bajarle. ¿Sí? Eso va a depender de los siguientes pasos. ¿Sí? Pero prestarán atención a esto de amarillo para que se den cuenta si es que yo tengo que subir o bajarle. ¿Listo? Entonces, una vez que yo ya asumí esto, voy directamente con mis fórmulas. Rápido, rápido. La ganancia de voltaje, ya habíamos visto, ¿no es cierto? Es igual al RL' dividido para RE más RE', ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces yo voy a despejar el RL' porque no conozco esta resistencia teórica, digo yo, es igual a la ganancia de voltaje multiplicado por RE más RE', ¿no es cierto? Entonces reemplazo. RL' sería igual, en este caso este era 40 multiplicado por 40, ¿no? Porque aquí ya suponemos esto, ¿ya? Habíamos dicho esto. Entonces, RL' sería igual a 1.6 kiloohmios. Me ha dado esto, ¿ya? Ahora, aquí viene una situación interesante. Recuerden, por favor, que yo les había mencionado aquí eso en las anteriores clases, que esto estaba en paralelo con esto. Yo no les voy a volver a repetir por qué, si no revisen la anterior clase, por favor, ¿ya? Entonces, RL' es RL en paralelo con RC. Entonces, si yo quisiera el RC, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer si yo necesito el RC? ¿Quién me dice? ¿Cómo calcularía el RC? ¿Cómo despejaría aquí? Si aquí es el paralelo, ¿qué sería lo contrario del paralelo? Antiparalelo. ¿Y eso existe, profe? Sí, sí existe. RL menos RL'. Este es tentativo porque recuerden, ¿no? A veces este puede ser mayor o menor, entonces pues el antiparalelo siempre tengo que poner el mayor, ¿no? Y así el RL' es mayor, pues va primero el RL', ¿no? Pilas con esto de aquí. Entonces, yo voy a calcular con esta de acá lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Reemplazo. ¿Cuánto era el RL? El RL era 3.3 kiloohmios, ¿no es cierto? Multiplicado el RL' que acabé de encontrar, 1.6 kilo, dividido para lo mismo, ¿no es cierto?
3.3 kilo menos 1.6 kilo, ¿no es cierto? Lo que me quedaría igual a 3.11 kiloohmios. Fíjense, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ahí viene la situación. Con esta resistencia, debo buscar un valor comercial, ¿sí? Les voy a enviar al grupo de WhatsApp, la tablita de valores normalizados que ya tengo preparadita por acá y les envío, ¿ok? Entonces, ¿dónde están ustedes? Dispositivos. A veces que se copia. A ver. Les mando en captura porque si no, no me deja copiarles. Les pusiera aquí mismo en el OneNote, pero no me deja ponerles. Pero de igual forma aquí les dejo en el Teams, en dispositivos, en el grupo. Bien. Entonces, en base a esa tablita que les acabé de enviar, yo tengo que escoger el valor comercial, un valor que exista. Miren, por ejemplo, aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo aquí? Si ustedes se dan cuenta y se prestan atención, a mí me está diciendo una resistencia de 3.11 kiloohmios, pero esto no venden en la electrónica. Entonces, ¿cuál es lo más cercano a 3.1? 3 kiloohmios a un 5% de tolerancia. Yo recomiendo, por favor, no salirse de las resistencias de amarillo. Las resistencias de 20 son muy inestables y las resistencias de 2 ohmios, perdón, de 2%, 1%, estas de acá son para biomédica. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes no sé si han visto un electrocardiograma o todo eso, necesita resistencias súper exactas. Entonces son estas de acá, a esta tolerancia, o sea que el valor no cambie mucho. Generalmente, pues usamos, ¿no es cierto?, dorado y plateado. Entonces, pues las de amarillo, ¿no? 5% de tolerancia, 10% de tolerancia. Pues el más cercano, miren, por ejemplo, de 3 kiloohmios al 10% no existe, pero sí existe de 3 kiloohmios al 5% de tolerancia. Entonces, yo me quedo con esa resistencia. Entonces, yo digo, voy a escoger una resistencia de colector de 3 kiloohmios al 5% de tolerancia. ¿Sí? Porque esta no existe, pero esta sí existe, ¿no? Claro, eso es lo que tratamos nosotros de hacer aquí, ¿no? Entonces, ya tenemos esta situación, ya vamos aquí viendo, entonces ya tengo, vean, la primera resistencia para mi circuito. ¿Estamos claros, por favor, hasta aquí? ¿Se entiende, por favor, muchachos, hasta este punto? ¿Ok? ¿Solo uno nomás? Excelente.
Ahora, vamos ahora con esta resistencia, vamos a recalcular los otros datos, ¿ya? Entonces, ya sabemos, ya conocemos, por favor, que la salida, a mi salida yo voy a tener 4 voltios pico, ¿sí? Esto yo, como les dije, ya les expliqué. Esto es la ganancia, ¿sí? Esta ganancia es tanto para emisor común, base común o colector común. El día jueves vamos a realizar el diseño en cambio de colector común y ya buscar el día para hacer en cambio de base común. ¿Listo? Entonces, ahora, ya tengo esta resistencia, entonces sé que son 4 voltios pico. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a recalcular el RL', ¿sí? Entonces, recalculando, estoy escribiendo, aunque no lo crean así, recalculando, yo digo RL', que es igual al RL en paralelo con el RC. Entonces, ¿cuál era mi RL? Mi RL era de 3 kiloohmios. No se olviden. Estaba... Aquí está. 3.3 kiloohmios en paralelo con el RC, que es 3 kiloohmios, ¿no? 3 kiloohmios es este en cambio, ¿ya? Si yo hago este paralelo, me da 1.57 kiloohmios, ¿ok? Entonces, ahora, directamente voy a hacer este. El voltaje de la resistencia del colector es igual a la resistencia del colector dividido para ese RL' que acabo de encontrar multiplicado por el voltaje de salida pico. Entonces, esto es igual a ¿qué cosa? 3 kiloohmios, que es la resistencia de colector que acabamos de encontrar. RL', 1.57 kiloohmios multiplicado por 4 voltios. ¿Ok? Entonces, realizo este cálculo, lo cual aquí me quedaría 7.64 voltios. ¿No es cierto? Ya. Entonces, a esto de aquí le voy a agregar algo que se llama el factor de seguridad. Entonces, para agregar lo que sería el factor de seguridad, yo puedo proponer entre el 10% o el 20%. Es un factor de seguridad, lo único que estoy diciendo es que voy a aplicar un porcentaje de ganancia, o sea, un porcentaje de diferencia, ¿no? En este caso, el factor de seguridad sea del 10% o 20%. ¿Eso qué significa? Que a este resultado que acabo de obtener, o voy a multiplicar por 1.1 o voy a multiplicar por 1.2, como ustedes gusten. Entonces voy a aplicar solamente el del 10% porque es bajo, no es tan complicado. Entonces, recalculo. Entonces, el voltaje de la resistencia del colector sería igual a esos 7.64 voltios multiplicados por el 10% del factor de seguridad, lo que me quedaría 8.41 voltios. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Con este voltaje que acabo de obtener, pilas porque este voltaje al final vamos a sumar para obtener el voltaje de alimentación total. Ahora, aquí viene lo que les había mencionado anteriormente. ¿Cómo sé que esta resistencia que escogí está bien? Con lo siguiente, ¿cómo sé que está bien? Si se dan cuenta, no son muchos cálculos hasta ahorita, no son muchos cálculos, pero sí los tengo que hacer, digamos, un poquito lo más rápido posible para poder volver acá, si es que tengo que recalcular, volver a escoger bien la resistencia, ¿sí? Entonces, aquí viene lo interesante. La corriente de colector, pues eso es el voltaje de la resistencia del colector dividido para la resistencia del colector. O sea, esto es de C. Esto entonces sería igual a 8.41 dividido para 3 kiloohmios. Entonces, lo cual acá uno se da cuenta de esto, resolviendo me quedaría 2.8 miliamperios. Ok, ¿y qué podemos también sacar de conclusión? Que esto ya es parecido o es lo mismo que la corriente del emisor. ¿Se acuerdan de ese teoremita? Ya. Ahora,
Aquí viene la segunda condición de diseño. Para la segunda condición de diseño, yo me hago la pregunta, ¿está dentro del rango de trabajo? 1 miliamperio menor, corriente de colector menor a 10 miliamperios. Esto de igual forma para todos sus configuraciones. Entonces, yo digo aquí, la corriente de colector, estoy entre 1 miliamperio o 10 miliamperios. ¿Qué me responde usted, señorita Belén? Buenas noches. ¿Qué diría usted? ¿Se encuentra aquí la corriente de colector que acabamos de encontrar? ¿Se encuentra en este rango, sí o no? Sí, Sí, excelente. Claro, está ahí, ¿no es cierto? Está 2.8 miliamperios, o sea, está de hecho casi por acá. Entonces, profe, ¿qué pasaría si yo me salgo de este rango? Ok, vamos a responder esa pregunta. Ahorita estamos dentro del rango, significa que estamos en la región activa. Si yo me paso de este rango, estaría en región de saturación. Y si yo estoy menos de este rango, estaría en región de corte. ¿Sí? Entonces, ahí viene la situación. Si yo estoy fuera de estos límites, tengo que volver a recalcular o a escoger otra resistencia de aquí. ¿Listo? Para las personas que de igual forma recién se van conectando, por favor revisen la grabación y revisen esta parte. Entonces, volvería a escoger uno de acá. Si estoy en prueba, pues lo más rápido posible, ¿no? Ya, esa es la única condición. Entonces, como aquí sí cumple, entonces sí cumple el rango de funcionamiento del TBJ. Sí cumple el rango de funcionamiento del TBJ. ¿Ya? Entonces, ahora sí, yo ya puedo calcular aquí sí ya no tengo más condiciones. De aquí en adelante, pura calculadora. Por lo tanto, yo voy a continuar. La corriente de la base, ¿a qué es igual la corriente de la base? La corriente de la base, pues eso es igual a la corriente de colector dividido para el beta. Eso creo que ya sabemos y es obvio, ¿no? Entonces, 2.8 miliamperios dividido para 50 me estaría diciendo, me estaría dando 56 microamperios. Muy bien. Ahora sí, como ya se cumplió esto, pues yo ya puedo escoger la resistencia dinámica más el RE' es igual a 40 ohmios. Esto era lo que habíamos escogido al inicio, ¿no es cierto? Entonces, yo ya puedo calcular esta resistencia dinámica también, ¿no? Entonces, la resistencia dinámica es igual a los 26 milivoltios dividido para la corriente del emisor. Fíjense que yo ya tengo corriente de base, corriente de colector y corriente de emisor. Entonces ya tengo todo, chicos, ya tengo todo del transistor, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo aquí con la corriente del emisor, aquí me quedaría 9.29 ohmios. ¿Listo? Entonces, ya tengo aquí la resistencia dinámica del transistor. Por lo tanto, con esta resistencia dinámica, pues ya puedo despejar este RE', ¿no? Entonces, el RE' sería igual 40 ohmios menos RE, lo que sería resistencia RE' sería igual 40 ohmios menos 9.29 ohmios, lo que me quedaría aproximadamente 29.96 ohmios. Vean, ¿no? Interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Vamos con esta parte. 29.96 ohmios. ¿Eso existe en la electrónica? No, no existe. Entonces tengo que buscar una que exista y la más cercana es una resistencia de 30 ohmios al 5% de tolerancia.
y ya estaría. Entonces, vean, ya tengo otro datito más. ¿Listo? Ahora sí. Cuando yo tengo este dato, vuelvo a recalcular para comprobar si estoy haciendo bien. ¿Ya? Entonces, para este caso, sería R' es igual a RL' dividido para la ganancia de voltaje menos la resistencia dinámica. Esta es formulita, ¿no? Para configuración en emisor común. No sé si se acuerdan. Ustedes nomás que se me olvidan. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto era la RL' que calculamos arriba? Era de 1.57 kilo, ¿no? Dividimos. La ganancia era 40, la resistencia dinámica 29.29. El RL', no se olviden, estaba por acá. Este era 1.6. Pero aquí viene la situación, profe, pero tú estás poniendo 1.57. Claro, porque recuerden que aquí la resistencia del colector me dio esto, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Con esto y habíamos recalculado. Y aquí era 1.6. Mil disculpas. Ahí está bien. Entonces, cuando ya tengo esto, reemplazo. Acá era 1.57. No, sí estaba bien. Mil disculpas. No, ¿de dónde me saqué 1.6? No, aquí está mal. No, el RL' anterior era este, pues, y de esto pasó a esto. Claro, ahí está. Este es el RL' que estamos ocupando ahorita. ¿Ya? Entonces, y aquí está. Restamos, ¿no es cierto? En este caso sería 9.29 ohmios, lo cual me quedaría 29.96 ohmios, lo cual que podemos darnos cuenta que es lo mismo, vean, que hemos obtenido de aquí a acá. Lo mismo, vean, si se dan cuenta, obtuvimos exactamente lo mismo. De aquí a acá obtuvimos exactamente lo mismo, lo cual esto verifica que estamos haciendo bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quedaría entonces a continuación? Vamos ahora sí con lo siguiente. Como seguimos en configuración en emisor común, entonces se tiene que proponer lo siguiente. El voltaje colector emisor tiene que ser mayor o igual al voltaje de salida pico más voltaje de entrada pico más voltaje colector emisor mínimo. ¿Ya? Entonces, esta es fórmula. Esta es fórmula. Yo estoy marcando todas las fórmulas, ¿no? Significa que tiene que ser mayor o igual. ¿Cuánto era el voltaje de salida pico? 4 voltios. ¿Cuánto era el voltaje de entrada pico? 0.1 voltios. ¿Cuál es el voltaje colector emisor mínimo? 2 voltios. Yo defino esto, porque se acuerdan cuando hacíamos la recta de carga estática, ¿cuál era el mínimo? 0.7 voltios, ¿no es cierto? Para estar entre región de colector y región activa, ¿no es cierto? Pero muy bajito, yo le pongo 2 voltios. ¿Sí? Tiene que ser un poquito coherente, o sea, no puedo quedarme con el mínimo de 0.7 voltios porque si no, no me funciona. Eso, acuérdense de la gráfica cuando hacíamos, ¿no es cierto? Que aquí teníamos 0.7 voltios. De aquí para acá, pues era la región de saturación, ¿no es cierto? Entonces yo puedo escoger por acá, digo, a ver un poquito más para ubicarme por acá, 2 voltios, digo, ya. Y obviamente ya con eso ya le muevo a la recta de carga estática, ya le muevo por aquí, ¿sí? Entonces, para esta parte, ya solamente al momento de reemplazar pongo 2 voltios aquí, ¿sí? Entonces, a esta situación pongo voltaje colector emisor tiene que ser igual, sumo esto, me quedaría 6.1, ¿no es cierto? Pero que sea coherente, ¿no? Esto yo sé que me da 6.1 voltios, pero entonces, ¿qué significa? Como estoy pidiendo que sea mayor o igual, entonces voy a darle un poquito más, 0.4 voltios, un poquito más, es decir, 6.5 voltios, ¿sí? Ahí estoy siendo coherente con esta inecuación. ¿Me hago entender, por favor, hasta aquí?
Bien, vamos entonces a las resistencias de la base. Para obtener las resistencias de la base, viene lo siguiente. Primero recordar, el voltaje base emisor en un transistor, pues siempre va a ser 0.7 voltios. Por favor, no se olviden de esto, ¿ya? Y si yo les digo, por ejemplo, el voltaje emisor base sería menos 0.07 voltios, por si acaso. Entonces, yo digo, el voltaje de la resistencia de la base 1 es igual voltaje de la resistencia del colector más voltaje de colector emisor más voltaje emisor base. O si no, puedo decir menos el voltaje base emisor. Creo que mejor de esta forma para que ustedes le puedan ver. ¿Sí? Estoy haciendo una malla aquí, por si acaso, ¿no? Sé que ya es fórmula porque yo supondría que ya saben, ¿no? Pero estoy haciendo una malla aquí. ¿Sí? ¿Alguien iba a decirme algo? Creí que sonó algo. Dejen ver, ¿no? Hay preguntas de pronto. No, es revisado en el chat. Si tienen dudas, igual preguntarán, ¿no? No tendrán miedo. Mejor al contrario, me avisan nomás. Ya. Entonces, para esta situación, me quedaría que es igual a voltaje de la resistencia de colector, ya habíamos calculado, ¿no es cierto? Estaba por aquí arribita, aquí está, 8.41, ¿no es cierto? ¿Ya? Y vamos a esa parte. 8.41 voltios más voltaje colector emisor, 6.5 voltios, menos 0.7 voltios. ¿Ya? Entonces, esto me quedaría o me daría igual a 14.21 voltios. Vean, para amplificar 4 voltios está complicadito, ¿no? Sí, esa es la desventaja del emisor común, que sí necesitas, chuta, tener ahí un voltaje bastante altito. Pero bueno, entonces, ¿qué pasaría ahora a continuación? Vamos, yo voy a decir lo siguiente, y de hecho me regreso nuevamente para acá a mi circuito, y recuerden que por acá yo tengo siempre la corriente de la base, ¿ya? Para acá tengo la corriente 1, voy a llamarle así, y para acá vendría la corriente 2. ¿Cuál es la situación que yo debo tener en cuenta? Que yo a esta corriente 1 puedo decirle que es tantas veces más grande que esta corriente B. ¿Listo? Entonces, yo definí una regla general a la cual la corriente 1 es igual a 11 veces la corriente de la base. Este es esta es mi forma para que ustedes puedan calcular. O sea, yo estoy diciendo que la corriente 1, o sea, la corriente que va a venir por esta resistencia, va a ser 11 veces más grande que la corriente de la base. ¿Listo? Profe, ¿y eso de qué depende? Eso ya depende de ti. Recuerda, por favor, mientras más grande la corriente, vas a tener que aumentar esto, ¿sí? Y ahí, en cambio, va a ser un problema, ¿no? Entonces, como les digo, tengan cuidado. Profe, ¿y qué pasa si pongo más baja la corriente? En cambio, esta resistencia se va a hacer muy grande. ¿Y existe esa resistencia? No, no existiría. O sea, en tu cabeza puede existir, ¿no? Y en la teoría y ahorita en el papel puede existir. No te diría que no. ¿Cuál es la situación? Que en cambio, si ya te digo, si tú aumentas la corriente, si dices 20 veces más grande que la corriente de la base, está bien, eso es tu criterio, ¿no? Pero esto va a aumentar. Profe, entonces le digo 2 veces. Ah, chuta, muy pequeño, entonces la resistencia va a ser muy grande.
¿no es cierto? Entonces, por eso les digo, tienen que ser coherentes, ¿sí? Deben tener un poquito de coherencia los datos que ustedes van encontrando. Kiloohmios, microfaradios, así, ¿no es cierto? Porque si ustedes ven aquí, no sé, calculan y resulta que su capacitor de la base es de 1 faradio. Está mal. Un capacitor de 1 faradio no existe. Eso no existe. Entonces, si vamos para esta parte, regresando, acá me quedaría la corriente 1 es igual a 11 veces la corriente de la base. Este fue el que yo determiné. Ya conocemos también la corriente de la base. Sería 11 que multiplica a 56 microamperios. Esa era la corriente de la base, lo cual aquí, vean, me está dando algo coherente. 0.62 miliamperios. ¿Sí? Porque en cambio, si tú pones más de 11 veces, dice, no, profe, quiero ponerle 100 veces. Chuta, ya te estarías yendo a 0.1 amperios, o sea, te estás yendo con corrientes peligrosas. Ojo, ¿eh? Entonces, miren, yo aquí estoy yendo todavía bajito, vean, todavía está abajo, ¿ah? Pero como les digo, tiene coherencia. Entonces, ya tengo las corrientes de la base en este sentido, por lo cual vamos a calcular las resistencias de la base. Perdón, tengo la corriente de la base, por lo tanto puedo calcular las corrientes de la base. Entonces, la resistencia de la base 1 es igual al voltaje de la resistencia RB1 dividido para la corriente 1, ¿no es cierto? ¿Y a qué era igual la corriente de la resistencia de la base 1? 14.21 voltios. Entonces, 14.21 voltios dividido para la corriente 1, 0.62 miliamperios, lo cual esto me quedaría 22.92 kiloohmios. Esta resistencia no existe, por lo tanto la resistencia de la base 1 es igual a 2.4 kiloohmios a una tolerancia del 5%. Esta resistencia en cambio sí existe en la electrónica. Esta sí puedes comprar en la Omega, pues después no vas a poder comprar. Dice, pero deme esta resistencia. Sí he visto, no sé, ustedes no han de ser porque ustedes están poquitos aquí, pero sí he visto paisanos que van y quieren comprar estas resistencias. ¿Por qué? O sea, de esa no existe, sean coherentes, por favor. Listo. Entonces, ahora recalculemos la corriente 1 porque obviamente no escogimos, no nos quedamos con esta resistencia, sino nos quedamos con esta, ¿no? Entonces, recalculando I1, perdón. Dígame, Eduardo. Inge, en la RB1 no sería 24K, porque Te pido estamos una con disculpa, tienes 22. toda la razón, se me fue la coma. Gracias, Eduardo. Entonces, 24 kilómetros, ahí sí, muy bien. Entonces, cuando yo ya tengo esto, ¿no es cierto? Recalculo la I1 con esta misma de aquí, ¿no? Solamente tengo que despejar. I1 es igual voltaje de la resistencia RB1 dividido ahora sí para la resistencia RB1, lo cual acá me quedaría igual. Perdón, que me picó la nariz. Lo cual acá sería, ya voy directamente, 0.59 amperios. Miliamperios, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué quedaría aquí? Vamos a calcular ahora sí la I2. ¿A qué es igual a I2? Hacemos una ley de corrientes de Kirchhoff aquí. ¿No es cierto? ¿A qué es igual I2? I2 es igual a la corriente 1 menos IB. Flechas que entran es igual a flechas que salen, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, las dos flechas que están saliendo, pues entonces I1, que es la más grande, menos la IB, que es la más pequeña, ¿no? Por si acaso. Esperaría que ustedes sí puedan una ley de corrientes de Kirchhoff ya en este punto, ¿no? Entonces, I2 sería igual, en este caso, I1 menos IB, lo cual será 0.59 miliamperios menos 56 microamperios. Entonces, restando esto, pues me quedaría 0.
53 miliamperios. ¿No? Entonces, ya les dije de dónde salía esto, de la ley de corrientes. Bien, ya tengo entonces la corriente 2. Por lo tanto, ahí está. Entonces, la impedancia de entrada, ya habíamos visto al inicio, ¿se acuerdan? Era RBB en paralelo con la impedancia de entrada del transistor, ¿cierto? Y esto que decíamos tiene que ser mayor o igual a 1 kilo ohmio. Entonces, ya habíamos dicho que dependía de ustedes. Profe, quiero que sea 5 kilo ohmios. Hazle. Profe, quiero que sea 2 kilo ohmios. Hazle. Profe, quiero que sea de 500 ohmios. No, pues, viendo esto. Entonces, ¿qué queda aquí a continuación? Responder. Ahora, la impedancia de entrada del transistor también ya la habíamos visto, era el beta más 1, que multiplica RE más RE', pero ya recalculados, ¿no? Ya no el que propusimos al inicio, sino el que habíamos recalculado. En este caso, aquí sería 51 que multiplica 9.29 ohmios, era la resistencia dinámica. ¿Cuánto era el RE'? Era 30 ohmios, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Entonces, ouch. Entonces, esto me da 2 kilo ohmios. Por lo tanto, calculamos ahora sí el RBB. Para el RBB ya sabíamos, ¿no es cierto?, que en este caso, este es el que estamos despejando aquí, esto, el RBB, en función de estas dos cosas, voy a ponerle con rojo, en función de estas dos cositas de aquí. Entonces, ¿cuál sería lo contrario? Del paralelo, el antiparalelo, ¿no es cierto? Entonces, el RBB sería igual a impedancia, sería impedancia de entrada multiplicado impedancia de entrada del transistor dividido para impedancia de entrada del transistor, porque era el mayor, menos impedancia de entrada. ¿Sí? Siempre el mayor menos el menor, porque si haces al revés te va a dar una resistencia negativa y eso no existe, ¿no? Entonces, acá sería 1 kilo ohmio multiplicado 2 kilo ohmios dividido 2 kilo ohmios menos 1 kilo ohmio, lo cual esto me quedaría igual. RBB 2 kilo ohmios. Estos 2 kilo ohmios que acabo de obtener del RBB significa tan tranquilamente que la impedancia de entrada, o sea, estos 2 kilo ohmios es, a ver cómo explicarles, es la resistencia mínima. ¿Para qué? Para yo obtener 1 kilo ohmio. O sea, con esto, si el RBB en paralelo es 2 kilo ohmios, yo me estoy asegurando que la impedancia de entrada sea de 1 kilo ohmio. O sea, yo me estoy asegurando de eso. Entonces, este es el mínimo. Este es el mínimo para obtener que la impedancia de entrada sea igual a 1 kilo ohmio. ¿Ya? Entonces, vamos. La resistencia RB2 tiene que ser en cambio mayor, ahora sí, sería al RBB multiplicado por RB1 dividido RB1 menos RBB. O sea, estoy calculando el antiparalelo ahora de esto de aquí, obviamente, ¿no? Porque háganse de cuenta, chicos, tengo el equivalente de estos dos y tengo este, por lo tanto me falta este, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo? Pues con el antiparalelo. Y creo que eso ya estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces,
una vez que yo ya obtenga esto, que ya se me acabe para mí, tiene que ser mayor, recuerden eso. Entonces aquí sería 2 kiloohmios, 24 kiloohmios, dividido 24 kiloohmios menos 2 kiloohmios. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ser mayor a 2.18 kiloohmios. Entonces, recuerden, tiene que ser mayor. Entonces, el RB2 tiene que ser mayor a 2 kiloohmios. ¿Qué valor puedo poner, profe? El que a ti te guste, el que a ti te encante, el que a ti te motive, el que tú digas, ya, ese sí me gusta. ¿Ya? O sea, esto ya depende de ti. O sea, no hay problema el RB2 que tú escojas aquí, pero tiene que ser mayor a esto. ¿Qué tan mayor o qué tan menor? Ojo, Ahora, para yo poder escoger bien el RB2, me voy a guiar de la siguiente condición. Prestarán atención aquí. Justo esta parte está importante. Ya con esto ya zafamos de aquí y créanme que los capacitores son facilitos y eso ya les voy a explicar aquí con mi otra pantalla. Entonces, la resistencia de la base tiene que ser mayor o igual al voltaje del emisor más el voltaje base emisor. Es decir, que el voltaje de la base tiene que ser mayor. ¿Cuál es el voltaje del emisor? 1 voltio, suficiente. Profe, si le quiero poner 2 voltios, no hay problema, ponle 2 voltios. ¿Pero de qué depende ahí? Aumenta esto. Cuidado, ¿no? Aumenta eso. Entonces, ya depende de ti. Yo le pongo 1 voltio porque el voltaje del emisor tiene que ser mínimo 1 voltio. También para no mandarle tanto voltaje acá, pues, porque lo que estoy haciendo es que el voltaje aquí tiene que ser 1 voltio. Ahí, estoy diciendo 1 voltio. ¿Ya? Mínimo. Pero a la final, eso como dices mínimo, yo puedo escoger. Más 0.1 voltios. Entonces esto me da que tiene que ser mayor o igual a 1.7 voltios. Entonces, la resistencia que yo voy a escoger aquí en la RB2 tiene que obligatoriamente, tiene que ser un poquito más grande que esto, pues no es cierto. Entonces, ¿cómo encuentro eso? El voltaje de la base sería igual a la resistencia del RB2 multiplicado por el I2, ¿no es cierto? Entonces esto sería igual a 2.18 kiloohmios multiplicados por 0.53 miliamperios. Esto entonces sería igual, el I2 ya habíamos encontrado, recuerden, con la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces esto me quedaría 1.17 voltios. Y esto de aquí, por ejemplo, aquí en este caso, estoy utilizando esta resistencia, ¿no? Aquí estoy reemplazando. Entonces, ¿qué significa? Si yo me quedo con una resistencia así, pues vean, es menor a esto. Ni de chiste me va a funcionar, ¿no es cierto? No es lo mismo. No son iguales, son diferentes. Y este es menor incluso, o sea, con esta resistencia. Entonces tengo que poner una resistencia un poquito más grande, pues, ¿no es cierto, chicos? Vamos, busquemos una comercial. En este caso, pues una comercial más cercana y más grandecita sería una de 3.9 kiloohmios. Si esta resistencia yo multiplico por esto, entonces ahora me va a decir que me va a dar 0.53 miliamperios. Entonces ahora me va a dar 2.07 voltios. Entonces esto de aquí, ahora este sí es mayor, vean. Este sí es mayor, en cambio. Entonces ahí sí ya se está cumpliendo. Perfecto. Entonces yo me quedo con la RB2, esta de aquí. Este es mi RB2. Ya está, chicos. Se acabó. ¿Y qué me faltaría? Encontrar el R' y encontrar la fuente, el voltaje de la fuente. Entonces, yo me voy a ir para acá. A ver, antes de continuar, ¿estamos claros, por favor, hasta aquí? ¿Está claro hasta aquí, por favor? Bien. Entonces, ahora, para ir con esta parte, recuerden, esto igual está en el capítulo 4 de diseño. ¿Qué pasa? El voltaje del emisor tiene que ser igual al voltaje de la base menos voltaje base emisor. Si yo reemplazo,
me queda 1.37. Sigamos. Voltaje del emisor tiene que ser mayor o igual al voltaje de entrada pico más 1 voltio de seguridad. Entonces, 1.1 voltios. Ese es el voltaje del emisor. Recuerden, por favor, estas dos resistencias. ¿Qué pasaba cuando yo les decía que no estaban? Mejor voy a utilizar el grafiquito de acá porque aquí se ve feo, la verdad. Acá estamos. Entonces, acá, ¿qué era lo que yo les mencionaba? Miren, por favor, estas dos resistencias se encuentran en serie, ¿no es cierto? Se encuentran en serie. Profe, pero ahí está un capacitor conectado ahí en medio. No le hagas caso, pues se acuerdan cuando habíamos encontrado los equivalentes en AC. Ya los capacitores, amén, no me interesan, pues, ¿no es cierto? Cuando yo hacía el análisis en DC, pues, los capacitores se abren, ¿no? Entonces, RE más RE', ya tengo esto. Esto puedo encontrarle. ¿Cómo encuentro esto de aquí? O sea, ¿cómo encuentro este RE? Sería voltaje del emisor dividido para la corriente del emisor, ¿no es cierto? Entonces, divido el voltaje del emisor, ¿cuánto es? 1.1 voltio. 1.1 dividido para 2.8 miliamperios, esto recuerden, lo habíamos encontrado arriba, me da que la resistencia del emisor total es de casi 500 ohmios, ¿no? 489.29. Entonces, ya tengo esto, despejo esto, ¿no es cierto? Entonces, R' es igual a esto. Por lo tanto, vean cuánto me queda, 459.29. Pero esta no existe. ¿Cuál escojo? 470. Muy bien. Vuelvo a sumar. Por lo tanto, vean, ya tengo el RE2'. ¿Ya? Entonces, voltaje del emisor es igual, corriente del emisor multiplicado por la resistencia del emisor. Ah, ahí está. Ahora sí, por esta, ¿no es cierto? Que ya sabemos cuánto vale. Por lo tanto, yo al momento de sumarle, en este caso, pues me da 1.4 voltios. Vean, está ahí, solamente aumentó un poquito más, ¿no es cierto? ¿Por qué aumentó, profe? Porque no me quedé con 459, sino busqué una de 470, ¿no? Un poquito más coherente. Entonces, ya me quedo con este voltaje y ahora sí, el voltaje de alimentación con el que yo voy a alimentar el circuito es voltaje de la resistencia del colector más voltaje colector emisor más voltaje del emisor. Y aquí están, vean, los mismos datos que calculamos previamente. Entonces, el voltaje con el que yo voy a alimentar a la fuente, a este circuito, es de 16.31 voltios. Ni muy alto ni muy bajo. Está muy bien. Entonces, yo puedo decir, pues, de 16 voltios, pongamos una batería de 18 voltios. Aquí mi recomendación es que utilicen múltiplos de 3. Recuerden que una pila tiene 1.5 voltios. Entonces, dos pilas serían 3 voltios. Entonces, 3, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Cierto? Ya tiene su sentido. Finalmente, los capacitores. Para los capacitores, igual aquí les dejo una tablita de capacitores electrolíticos. Entonces, igual acá les voy a dejar la tablita de capacitores que existen en la electrónica. Y finalmente tienen estos tres para su circuito. El capacitor en el colector, y es dividido 2πf, para eso era la frecuencia. ¿Ya? La frecuencia. RL', que era el que habíamos calculado. 2πf RE más RE', ahí está, ¿no es cierto? Y finalmente el capacitor de la base por la impedancia de entrada, que era el que ya habíamos calculado. Entonces, aquí me dice que el capacitor tiene que ser más grande que 1.01 microfaradios. 1.01 microfaradios sería, por ejemplo, de 1.2 microfaradios. Pero que sea más grandecito que esto, entonces un capacitor de 2.2 microfaradios. Está muy bien. Un capacitor más grande de 40.5 microfaradios. ¿Cuál sería más grande? 47 microfaradios. Sí. Uno más grande de 1.27 microfaradios, 2.2. Profe, ¿puedo ponerle a este de 10 microfaradios? Sí. ¿Puedo ponerle a este de 10 microfaradios? Sí. ¿Sirve? Sí, sí sirve. No hay problema. De hecho, te estás asegurando, ¿no? Entonces, que sean grandecitos nada más. Y fíjense aquí cómo ya está simulado el circuito con los datos que hemos calculado. Fíjense en ustedes y vean cómo obtengo. Este era el voltaje de entrada.
Y el voltaje de salida se invierte y se amplifica. Y vean, llega casi a mis 4 voltios. Está muy bien. Y aquí está, vean, la fuente que puse de 18, ahí le puse, vean. ¿Sí? Profe, ¿y cómo podría yo ajustarle para que justo llegue a 4? Ah, muy bien. Si estas resistencias no son fijas, o sea que tú puedes tener aquí un potenciómetro, este potenciómetro puedes hacer lo siguiente. Aquí aumentale 40 ohmios, es decir, le aumentaste 10 ohmios aquí, entonces aquí le vas a restar 10, sería 460. Fíjate, ¿eh? Cierto, porque la suma de ambos es 500. Entonces aquí tú, si aquí le aumentas, aquí tienes que bajarle. O al revés, si aquí le aumentas, aquí tienes que bajarle. Y así es como tú vas a modificar esta línea de color azul. Así. ¿Listo? Entonces, ¿qué les recomiendo yo aquí? Utilicen un potenciómetro. En el momento que ustedes vayan ya a realizar este circuito, utilicen un potenciómetro. ¿Me hago entender, por favor, muchachos? ¿Se entendió? ¿Se comprendió hasta aquí, por favor? Excelente. Listo, chicos. Entonces, eso sería con respecto a esta clase. Como les dije, pues sí me demoré un poquito para poder explicar esto y créanme que a mí sí me demoro en esto y no por ser malo ni nada, sino que sí me demoro en esta parte para poder explicarles. Un momento, por favor, no quiero que se vayan porque quiero conversar con ustedes una parte. A los muchachos, por favor, que estén escuchando esta grabación, escríbanme al privado para darles las indicaciones que son importantes.